Buenas noches, en el presente video vamos a hablar acerca de la gestión de costos de un proyecto. Mi grupo está compuesto por Edgar Jonathan Tonguino, Jonathan Daniel Malagón, María Paula Luna y quien les habla Jonathan Medina. Nuestro proyecto es referente a la construcción de una calle en el barrio El Carmen del municipio de Fonseca en el departamento de La Guajira. En el contenido de este video veremos las diferentes fases que establece el PMBOK para la gestión de costos. Como primera tenemos la planificación del costo, como segundo tenemos la estimación del costo, como tercero tenemos la determinación del presupuesto y como cuarto tenemos el control de los costos identificados. En la primera fase, que trata de la planificación de costos, se realiza a través de las entradas, herramientas y técnicas y pues nos da unas salidas. En las entradas de este proyecto vamos a ver un acta de constitución en la cual básicamente se presenta una ficha del proyecto acompañada del plan de dirección, plan de gestión del cronograma en el cual se establecen las actividades que se van a desarrollar, la mano de obra, los riesgos que se logran identificar para ejecutar esta obra, los factores ambientales y pues todo el tema de riesgos que se puedan asociar a este desarrollo. Todo esto se acompaña de una serie de cotizaciones, de una serie de juicio de expertos en obras similares, en proyectos similares, para así pues lograr un análisis de datos que nos puedan dar como resultado el plan de gestión de costos que nos va a permitir llevar a la segunda fase, que es la estimación, la cual le doy la palabra a mi compañero Edgar para que nos explique. Continuando con la fase de estimar los costos, la cual es el proceso de desarrollar una aproximación de los recursos necesarios para completar el proyecto, tenemos estos tres apartados principales, los cuales son las entradas, herramientas y técnicas y las salidas, cada uno con su respectivo procedimiento para ejecutar. Para el proyecto que estamos ejecutando, la línea base de costo, tenemos estos siguientes ítems que hacen parte de la misma obra, pero se manejan estos procedimientos. Entonces la estimación de los costos la vamos a hacer por cada uno de los ítems que aparecen ahí para que el margen sea más exacto. Siempre es importante estimar los costos con todos los recursos que se van a asignar al proyecto. Entonces es mejor desglosarlo de esa forma para que nos dé de forma más precisa. Es importante realizar esta tabla de metodologías y técnicas en la estimación. En el caso nuestro, las metodologías fueron el análisis de precio unitario, la cotización, la base de datos, monitoreo de tiempo y costos y el juicio de expertos. Bueno, en sí, todas ellas sirven para, para hacer un análisis de cuánto vale la maquinaria, el alquiler, la mano de obra, los equipos que no se tengan y se requieran para hacer una buena ejecución. A continuación, mi compañera María Paula les comentará de la siguiente fase. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Edgar. Ahora les vamos a hablar de determinar el presupuesto de un proyecto que consiste en sumar los costos estimados de las actividades o paquetes de trabajo para establecer una línea base de costos que utilizaremos para posteriormente hacer el seguimiento y control del comportamiento presupuestal del proyecto. Entonces, para determinar el presupuesto tenemos inputs, insumos o entradas, tenemos herramientas y técnicas para analizar y procesar la información que recibimos de entrada y por último tenemos los entregables o salidas de la determinación del presupuesto. Rápidamente voy a mencionar las entradas que son plan para la dirección del proyecto, documentos de negocio, acuerdos, factores ambientales de la empresa y activos de los procesos de la organización. Acá podemos ver el desglose de cada una de estas entradas, no vamos a entrar en detalle por cuestiones de tiempo.
Como herramientas y técnicas para determinar el presupuesto tenemos el juicio de expertos, que nos ayudará a utilizar paramétricos o a sensibilizar estos paramétricos para hacer una aproximación más detallada o más cercana de lo que realmente será el presupuesto del proyecto. Tenemos costos agregados, tenemos análisis de datos, que nos habla de análisis de reserva, que es básicamente el trabajo adicional que requerirá el proyecto para llegar a feliz término o para que se desarrolle su alcance completo. Tenemos revisar la información histórica para incorporar lecciones aprendidas. Tenemos conciliación del límite de financiamiento, que nos habla de tener en cuenta unos límites de financiación en determinadas fechas para asimismo hacer algún tipo de control a este presupuesto. Y finalmente tenemos el financiamiento. Como entregables o productos de salida tenemos la línea base de costos. Esta línea base de costos incluye reservas para contingencias, pero no incluye reservas para gestión. Asimismo, tenemos requisitos de financiamiento del proyecto, es decir, cuando a veces necesitamos que una entidad bancaria o un externo nos financie, muchas veces ellos ponen algunos requisitos, como por ejemplo cuando queremos hacer un crédito hipotecario, el banco nos va a pedir tener entre el 25 y 30% del total del inmueble. Y tercero, tenemos actualizaciones a los documentos del proyecto. Una vez desarrollada esta definición y determinación del presupuesto, entonces vamos a hacer la sensibilización de los documentos que ya veníamos desarrollando, como lo son la estimación de costos, el cronograma del proyecto y el registro de riesgos. Acá les mostramos rápidamente los componentes del presupuesto del proyecto. Vemos por bloques más o menos cómo se compone el presupuesto del proyecto de derecha a izquierda. Entonces, el presupuesto del proyecto va a estar integrado por reserva de gestión, línea base de costos, que a su vez está integrado por cuenta de control, y así sucesivamente, para entender un poco mejor cómo se construye y de qué está compuesto el presupuesto del proyecto. Y por último, rápidamente también les mostramos la línea base de costos, que corresponde a una curva S, gastos y requisitos de financiamiento. La reserva de gestión, vemos cómo se adiciona a la línea base de costos, los gastos, los requisitos de financiamiento, para finalmente tener el presupuesto del proyecto en esta gráfica que la vemos a través del tiempo. Le doy la palabra a mi compañero. Muchas gracias. Por último tenemos controlar los costos, el cual tiene unas entradas, unas herramientas y técnicas y unas salidas. Las entradas son aquellas información, datos y documentos que son utilizados como punto de partida para llevar el seguimiento, el análisis y la gestión de costos de un proyecto. Estas sin duda son fundamentales para obtener resultados precisos y sobre todo significativos. Las herramientas y técnicas nos sirven para estimar y realizar un seguimiento, analizar, controlar y pronosticar los costos de tal manera que estén dentro de los límites que hemos establecido, para de esta manera tomar decisiones más informadas y garantizar sobre todo la eficiencia financiera del proyecto. Cuando nos centramos en las salidas, pues esto nos brinda una visión más clara del rendimiento financiero del proyecto, y de esta manera pues proporcionar una información más relevante que nos ayude primero a tener una identificación temprana de pronto de problemas y desviaciones, para de esta manera poder tomar medidas más correctivas y garantizar el éxito del proyecto. Cuando nos centramos ya en el proyecto que hemos elegido, pues vemos que el control de costos del proyecto, una persona será la encargada, dedicada 100% a llevar el control de ingresos y gastos del proyecto de la obra. Este se basará o se apoyará en herramientas en Excel, y la persona pues tendrá que tener conocimiento para ello. ¿Qué tomará él? Tomará la línea base del presupuesto como referencia para de esta manera restar todos los costos totales del proyecto. A su vez, que irá comparando el valor ganado proyectado con el valor ganado real, con el fin de controlar, digamos, que ese tipo de indicador. Habrá unos umbrales de control, que es más o menos el 3%, tanto para los costos totales del proyecto como para el valor ganado. Y habrá unas reglas de medición en el cual la frecuencia se hará un control cada 15 días. La gestión de cambios se hará, digamos, que con las personas encargadas, y será una junta directiva. Y la actualización del plan será una vez se actualicen todos los elementos del costo del presupuesto. Ya una vez especificado esto,
Pues al realizar un control de gastos, pues nos damos como conclusión que es un proceso que tiene varios propósitos y beneficios, entre los cuales podemos tener mantener los recursos dentro de lo presupuestado, optimizar el uso de los recursos, tomar decisiones mucho más informadas, evaluar el rendimiento del proyecto, cumplir con los requisitos contractuales que se ha establecido y sobre todo establecer una base para el aprendizaje futuro. Todo esto nos promocionará, digamos que una visión más clara y una identificación de posibles desviaciones y sobre todo aprendizajes y oportunidades de mejora que nos servirán sobre todo para tener eficiencia y una eficacia al momento de desarrollar nuestro proyecto. Muchas gracias.